Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 y vamos a leer desde el 1 hasta el 11. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Bueno, terminamos el jueves anterior el capítulo 2 y allí vimos algunas cosas interesantes. Es que Pablo envía a la iglesia de Filipo a alguien que es de su mismo sentir, y en este caso envía a Epafrodito, quien estuvo a punto de morir por causa del evangelio y que se enteró que los hermanos en Filipo se habían puesto muy tristes, muy angustiados cuando supieron de su enfermedad. Entonces Pablo se los envía, pero también Pablo dice: también espero enviarles a Timoteo, pero más adelante, porque primero debo ver cómo avanzan mis asuntos, y tal vez para eso Timoteo le era muy útil. Y esto también nos dice que los que llevamos el evangelio no solamente debemos preocuparnos por las personas que reciban el evangelio, sino también por nosotros, para que seamos preservados. Pablo estaba en la cárcel, estaba en una situación muy complicada, tal vez debía adelantar algunas diligencias para ver cómo seguían las cosas de él, si sería liberado o si definitivamente, como él también presentía, iba a ser sacrificado. Y sabemos que él de todas formas tenía tal vez una esperanza humana de ser liberado, porque dijo: yo espero volver a verlos también. Y sabemos que no pudo, porque después de 2 años allí, él murió, él fue sacrificado, él fue decapitado. Y él habla de que tenía tristeza por la tristeza que también padecían los hermanos en Filipo por causa de Epafrodito. Se entristecía de que tal vez Epafrodito hubiese muerto. Y él dice: yo no quisiera añadir tristeza sobre tristeza. Y se refiere también a que, a pesar de su fortaleza espiritual, a pesar de su fe, la cárcel le producía tristeza. Así que a veces nosotros nos sentimos terriblemente mal, o nos juzgan, sobre todo cuando estamos en aflicción y alguien viene y dice: es que usted no tiene fe. No, aquí Pablo está diciendo que él tiene tristeza, y tiene tristeza porque lo que está padeciendo es real, y el cuerpo se duele y el espíritu se aflige. Pero lo que pasa es que cuando somos hijos de Dios, tenemos una fe que sobrepasa la tristeza. Así que nuestra fortaleza en Dios es superior a la tristeza de las circunstancias. Y entonces viene al capítulo 3, después de que les dice: por favor, honren a Epafrodito, porque él ha servido mucho, y me ha servido mucho, y a ustedes también, porque los ama mucho. Le dice entonces, como que les cambia el tema, como que ya no les habla de su tristeza, de su dolor, de su situación y de lo que pasó Epafrodito, sino que les dice: hermanos,
Pero por encima de esto, gócense en el Señor. Gócense. Y les dice, a mí no me molesta escribirles las mismas cosas. Y además, no solamente que a mí no me molesta, sino que para ustedes es bueno que yo les escriba. ¿Qué les está escribiendo? Que se gocen, que a pesar de las circunstancias disfruten. Y aquí es donde el cristiano hace la diferencia con el inconverso. Porque es que al inconverso se le acaba la vida el día que enfrenta una dificultad. Y desafortunadamente a muchos cristianos pareciera que también. Pero Pablo dice, ustedes gócense. Repito, él comienza preocupado por una iglesia cuando él está en una situación muy difícil, y eso nos enseña. Pero luego él reconoce que también su circunstancia le duele. Pero luego da la vuelta y les dice, pero ustedes gócense. Gócense porque hay algo que es importante reconocer, es que independientemente de la circunstancia que pasemos, Dios está con nosotros. Y no solamente está con nosotros, sino que nunca nos ha abandonado. Dios jamás nos deja a nuestra suerte. Entonces podemos gozarnos porque sabemos que tenemos una dificultad tal vez, pero Dios está allí. Y si Dios está allí no hay nada perdido. Todo es ganancia, porque Dios siempre obra para bien de sus hijos. Así que Pablo les dice con toda tranquilidad, disfruten, gócense a pesar de las circunstancias, no se queden con mi testimonio verdadero de que estoy sufriendo aquí. Quédense como yo me quedo con el gozo que me produce saber que ustedes están creciendo, saber que Cristo está conmigo, saber que Él es mi fortaleza. Y dije, esto hace la diferencia, esto debe hacer la diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Es que sin importar la circunstancia, los hijos de Dios tenemos un gozo que es superior al dolor. Y bueno, Pablo les dice es que para ustedes eso es seguro. Que yo les escriba acerca de que se gocen, es seguro. ¿Por qué? Seguro les alimenta la fe. Pero además les recuerda que hay algo más grande que la circunstancia, es el amor de Dios, es la gracia de Dios, es la seguridad de las promesas de Dios. Y entonces pasa enseguida a llamarlos a que cierren sus oídos a quienes desinforman, porque es que en las iglesias hay mucha gente que desinforma. Desinforma porque habla mal, por ejemplo, cuando uno está en dificultad y a lo mejor habla de que está dolido, entonces alguien le dice, eso es falta de fe, vea, usted tal cosa y comienza a juzgar. Indudablemente que cuando nosotros nos dejamos llevar de las circunstancias estamos fallando a la fe, pero lo que necesitamos no es que nos entierren, no es que nos juzguen, no es que nos tomen de las mechas y nos manden al infierno y luego nos saquen a ver si nos hemos ahogado y nos vuelvan a meter. Hay personas que parece que disfrutaran hacer eso. No, Pablo les dice, guárdense de aquellos que distorsionan la verdad. Aquí los llama perros. Guárdense de los perros. Y no está hablando de esas mascotas que hoy las familias quieren tanto. Está hablando de lo que eran hace unos años los perros, simplemente animales de la calle. En las fincas los perros tenían su lugar y era fuera de la casa. Entonces, los llama perros. También los llama malos obreros. Y aquí hace referencia específicamente a unos a los cuales llama mutiladores del cuerpo. ¿Por qué habla de los mutiladores del cuerpo? Por aquellos que estaban judaizando la fe cristiana. Por aquellos que decían, sí, Cristo salva, pero usted debe cumplir la ley. Y esto es una enseñanza perversa, porque es como decir, Cristo no es suficiente. Hermanos, Cristo es suficiente por su santidad. Cristo es suficiente porque hizo el pago completo. Si un hijo de Dios, y en esto se equivocan los adventistas, pero también se equivocan los cristianos que muchas veces pretenden ganarse a Dios con sus obras. Si Cristo no es suficiente y yo tengo que obrar para ser salvo, entonces tengo un problema serio, es que estoy perdido. ¿Por qué estoy perdido?
porque mis obras jamás darán la talla de lo que Dios exige. Es decir, si Cristo vino a pagar por mí, pero resulta que no hubo pago realmente, sino que yo tengo que obrar, entonces la verdad estaríamos condenados, estaríamos perdidos. Pablo dice allá en Corintios, vana sería vuestra fe. Corintios o en Gálatas, ya se me escapó ahorita. Vana sería vuestra fe, creo que es en Gálatas. Entonces, Pablo le dice, guárdense de ellos. Y aquí hace referencia específica a quienes, a los que estaban mandando circuncidarse, por eso lo llaman mutiladores del cuerpo. Pero resulta que al hablar de los que mandan circuncidarse, está metiendo en una misma canasta a todos los que esbozan sus obras, a todos los que dicen que hay que obrar para que seamos salvos. ¿Y por qué Pablo los llama perros? Porque esto no es verdad. Porque no es verdad que tengamos que obrar para ser salvos. Claro que sí tenemos que obrar para ser santos, para ser santificados. Pero hermanos, jamás saldremos del hoyo por nuestras obras. Cristo nos sacó. Cristo nos libertó. Cristo pagó la deuda completa, luego no hay deuda. ¿Qué nos corresponde? Ya esto es un deber moral. Ya no es un deber, bueno, es un deber legal porque Dios lo exige, pero no es, gracias, 1 Corintios 15, gracias hermana. Se me estaba confundiendo la cita, gracias. Es que en Gálatas hay algo, cosas parecidas y de pronto me estaban cruzando los textos. Porque Gálatas ataca la ley, ¿no? O no ataca la ley, sino ataca a los judaizantes, no es a la ley. Entonces, Pablo dice, guárdense de ellos porque están judaizando, porque están mandando a circuncidarse y como dije, aquí Pablo está echando a la misma canasta a todos los que dicen que hay que obrar para ser salvos. Y estoy aclarando, debemos obrar para ser santos. Debemos obrar para tener galardón. Pero hay una cosa más profunda, es que si nuestro espíritu ha sido transformado de un espíritu condenado a un espíritu libre en Cristo, entonces no tendríamos ninguna razón para obrar contra la voluntad de Dios, excepto que estamos aún en un estuche de carne y la carne nos hace malas pasadas. Pero ya nuestra naturaleza no es una naturaleza de pecado. Es decir, cuando somos transformados, sí la embarramos porque nuestra carne muchas veces nos mete la zancadilla y nos hace caer, pero la prueba de que ya somos diferentes es que nos levantamos. La prueba es que sentimos el peso de la conciencia cuando pecamos, porque hay algo que se llama el Espíritu Santo que nos dice en la conciencia, has pecado, estás haciendo mal. Ahora, ¿esa es una razón para sentirnos condenados? No, es una razón para levantarnos y para dar gracias a Dios, porque la salvación es gratis, es totalmente gratuita. Por eso Pablo dice, guárdense de los perros, guárdense de los malos predicadores, guárdense de aquellos que los están induciendo a exhibir obras para pretender que sin ellas no son salvos. Pablo está apuntando al centro de la fe, al centro del Evangelio, porque el Evangelio comienza por Cristo, sigue con Cristo y termina con Cristo. Porque el Evangelio es un regalo de Dios que jamás podemos ganar. Es decir, no tendremos obra ninguna que nos garantice el favor de Dios. Son las obras de Cristo, no son las mías. Ahora repito, si he sido transformado, lo normal es que ya no obre como antes. Lo normal es que obre diferente, que obre como obra Cristo. Y también lo normal es que cuando la carne me haga tropezar y yo sea demasiado débil o tal vez rebelde y caiga en el pecado, entonces cuando sienta el peso de la conciencia, debo levantarme. Eso es lo normal. Pero la normalidad primera sería que no pecáramos, pero pecamos. Y creo que yo les he dicho que tal vez la razón por la que Dios nos deja en un estuche de carne donde seguimos fallando
y no nos dejó de una vez perfeccionados, es para que tengamos galardón, pero creo que también es para que aprendamos a glorificar a Cristo. Porque cada vez que sentimos que hemos fallado, tenemos que reconocer que mi única esperanza es Cristo. Porque si ya hubiese sido perfeccionado, estando en una carne, hermano, mi carne me jalaría de nuevo. Pero, o me jalaría a hacerme sentir digno por el hecho de haber cumplido. Pero, entonces tendría razón los carnales que señalan a aquel que es débil por las debilidades que le ve encima, pero que nunca señala sus propias debilidades. Hermanos, nosotros somos hijos de Dios, vivimos para Dios, confiamos en Él y solo somos salvos por Cristo. Es el pago de Cristo, fue suficiente para que seamos salvos. No tenemos que hacer nada diferente. Hacemos cosas diferentes, sí. ¿Por qué? Porque ya fuimos transformados. Y además porque tenemos una deuda moral con el Señor. Por eso nuestra obligación más que legal, aunque es legal porque Dios lo exige, sobre todo es moral. Porque con qué cara vamos a faltarle al Señor si Él lo hizo todo para salvarnos. Creo que eso tiene que tocar nuestro corazón. Tiene que tocar nuestras fibras de sensibilidad y hacernos doblegar hasta hacer vertir las lágrimas de gratitud por la bondad de Dios al darnos gratuitamente su redención en Cristo. Pablo dice, ¿por qué no? Guárdense de estos perros, de estos malos obreros, de estos que mutilan el cuerpo, de estos que exhiben obras, porque nosotros somos la circuncisión. Cuando dice nosotros, ¿a quién se refiere? A aquellos que no están confiando en sus obras, a aquellos que se han acogido a la fe de Cristo, a aquellos que han recibido el mensaje del Evangelio, y el mensaje del Evangelio es Cristo salva. El mensaje del Evangelio no es sálvate por tus obras, es Cristo salva. A aquellos Pablo le dice, nosotros, ustedes y yo, somos la circuncisión. La Biblia no lo dice ampliamente ni claramente, pero yo tengo en mi conciencia que la circuncisión fue ordenada por Dios, pues como un símbolo ritual de obediencia, pero creo que tenía una razón física, y es que el pueblo tenía que atravesar el desierto, donde no iban a tener agua suficiente para bañarse, y entonces cortar el prepucio significaba cortar un foco de corrupción. Y espiritualmente, de hecho, la circuncisión espiritual, lo dice la Biblia, es cortar el pecado. Entonces creo yo físicamente, es mi posición, es mi opinión, que cortar el prepucio tenía que ver, oye, quitémosle a mis siervos esa posibilidad de infectarse cuando no tienen con qué lavarse. Bueno, es que es verdad que nosotros no tenemos con qué lavarnos. Es Cristo quien nos ha lavado. Entonces, la circuncisión tiene que ver con cortar con el pecado. Y Pablo dice, nosotros somos ese corte que se hizo del pecado. Nosotros somos lo cortado para que no estemos en corrupción. Y luego dice, ¿y quiénes somos? Esos que en espíritu servimos a Dios. Es decir, esos que por fe. ¿Por qué en espíritu? Porque vaya que nuestra carne nos sirve a Dios. La Biblia manda amar a Dios también con nuestra carne, con nuestros... Y Pablo dice, lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero ese es un acto de fe, porque en la pura verdad es que la carne nos hace muchas malas pasadas. Y por un solo momento que fallemos ya estamos culpables delante de Dios, excepto porque Cristo pagó la deuda total. Entonces, Pablo dice, nosotros los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, porque no nos podemos gloriar en nosotros, porque si Cristo pagó todo, entonces yo de qué me glorío en mi salvación si no es por Cristo, si no es en Cristo. Nos gloriamos en Cristo Jesús y no tenemos cero confianza en la carne. Esto es en las obras. Cero confianza de que es que hoy sí oré y me sentí libre orando. Bendito Dios que se sienta libre orando. Es hermoso cuando uno siente libertad cuando está orando.
Es hermoso cuando uno abre la palabra y siente que hay libertad, siente que Dios le está hablando, se siente liberado porque siente que su espíritu entiende cosas y su conciencia se libera de cosas. Eso es hermoso. Pero sería demasiado terrible, sería demasiado terrible porque es que después de que uno entiende todas esas cosas hermosas, siempre termina al rato volviendo a hacer cosas que no debía hacer. ¿O no le ha pasado? Solo me pasa a mí. Creo que a todos nos pasa. Entonces Pablo dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús y no confiamos en la carne. ¿Por qué no confiamos en la carne? Porque jamás haremos algo que sirva para ganarnos el favor de Dios. Así que no puedo pretender decir, como hoy ayuné, hoy tengo derecho a pedir lo que quiera. No, es por Cristo, es en Cristo, es por los méritos de Cristo, jamás por los míos. Entonces, ¿por qué oro? De hecho, una persona que no ora, pues tiene un problema espiritual serio, es que es raquítico espiritual. ¿Por qué ayunamos? Pues son ofrendas para Dios. Son ofrendas de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Cuando sujetamos nuestro cuerpo a no comer, estamos negándonos a algo que nuestro cuerpo nos pide. ¿Para qué? Para dejar de alimentar la carne y alimentar más el espíritu a través de estos alimentos que estamos hoy escudriñando. Anoche en una consejería le decía a una pareja, mire, ¿cómo hacemos para saber que estamos alimentando el espíritu? ¿O cómo hacemos para crecer espiritualmente? Perdón. Y les contaba la historia de un hombre que tenía 2 perros. Y los 2 perros eran perros de pelea y el hombre hizo mucho dinero sacando cada fin de semana los perros a pelear a la plaza y la gente apostaba y el hombre siempre ganaba mucho dinero porque por norma los apostadores perdían. Y la gente se admiraba, este hombre sí es de muy buena suerte, porque cuando le apostamos a su perro, vamos a imaginar que fueran un perro blanco y uno negro, cuando le apostamos a su perro negro, el negro pierde. Y entonces le apostamos al blanco y cuando le apostamos al blanco pierde el blanco. Pues el hombre tenía un truco. Es que en la semana que él sabía que la gente estaba inclinada por apostarle a un perro, lo ponía a aguantar hambre y alimentaba bien al otro. Así la gente apostaba al perro que estaba mal alimentado y perdía. Cuando el hombre sabía que la gente estaba ya inclinada a apostar por el otro, hacía lo contrario, ponía a aguantar hambre a ese perro y al otro le daba buen alimento. Entonces, ¿quién ganaba la pelea? ¿Cuál ganaba la pelea? El que estaba mejor alimentado. ¿Cómo hacemos para ser espirituales? Pues ser espirituales o ser carnales depende de qué perro estamos alimentando. Perdóneme la comparación. Depende de cuál alimentamos, el espíritu o la carne. Vivimos para darle rienda suelta a nuestras pasiones, la pasamos diciendo que esto es lo que yo me merezco, o estamos bajando la cabeza y reconociendo que si no es por Cristo no tendríamos nada y siempre le damos la gloria y la honra y nos tomamos un vaso con agua diciendo gracias Señor, gracias porque tú lo has provisto. A veces a los cristianos se nos llena la boca diciendo que yo me mato mucho trabajando para conseguirme estas cosas, así que es mi derecho. El único derecho que tuviéramos ganado es el infierno. Pero por misericordia, en Cristo, Dios nos ha dado el derecho a su presencia, al cielo. Bueno, no pudimos ir más lejos, así que dejemos hasta aquí para no meternos en un tema que luego viene, que es el hecho de cómo Pablo tiene por basura lo que tiene de su conocimiento, todo por amor de Cristo, todo para que Cristo sea glorificado. Así que guardémonos de los perros, guardémonos de los malos obreros, porque no son las obras las que nos hacen circuncisos, nosotros ya somos la circuncisión, porque fuimos cortados del mundo para ser injertados a la santidad. Fuimos cortados del olivo silvestre para ser injertados al olivo doméstico, al olivo que es el que se cultiva, el que Dios ha cultivado. Aquel donde Cristo es el hortelano, donde Cristo es el cultivador y está sembrando buena semilla para que tengamos buen fruto. Dios los bendiga, mis hermanos, a mis amados hermanos, un abrazo
o mis hermanas, porque creo que hoy brillan por su presencia las mujeres. Así que Dios les bendiga, un abrazo, es el momento para sus aportes, es el momento para sus inquietudes. Gracias por su paciencia.